¿Cómo amanecieron el día de hoy? Bien, gracias a Dios. Excelente, ¿verdad? Amén. Un día agradable, fresquito, ¿cierto? Hoy no ha salido el sol, por ahí como que está saliendo ya, ¿cierto? ¿Se ha preguntado usted por qué estamos aquí? Aquí porque creemos en el Señor. ¿Por qué fuimos creados? ¿Para qué Dios nos tiene en esta tierra? Y hay un pensamiento que dice: Dios nos envió a la tierra para aprender y crecer por medio de la experiencia agradable y también dolorosa, ¿cierto? Él nos permite elegir entre el bien y el mal y nos deja decidir si servimos a otros o si nos enfrascaremos en nosotros mismos. Qué oportunidad tan maravillosa es de nosotros poder elegir. No somos obligados. ¿O alguien ha sido obligado para venir a este lugar? No. ¿Cierto que no? Venimos ¿por qué? Porque necesitamos cada día más de quién. ¿Se ha llegado a preguntar usted por qué Dios me creó y para qué me tiene en este lugar? Y hay otro pensamiento donde dice: ¿por qué estamos aquí en la tierra, Dios? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. De manera similar, si tuviéramos aquí que hacer una pregunta en un lenguaje actual, podríamos preguntarnos simplemente: ¿por qué estoy acá? ¿Qué hago? ¿Qué debo de hacer? Porque un Dios eterno nos creó para que pudiéramos entrar en unión con Él y disfrutar de su gloria. ¿Ha ido usted alguna vez a la costa? ¿Ha ido usted alguna vez a una parte maravillosa, a un río cristalino? Yo he tenido la oportunidad de ir a muchas partes de Colombia. Y esta semana nomás, llevando un viaje en la Boqueta para Río Negro, me vine por una trocha de La Ceja a salir a Versalles. Una trocha bastante maluquita y en un carro tan grande, pero bueno. Pero yo me ponía a mirar todos estos paisajes, las montañas, y decía uno: uy, pero ¿cómo hace la gente para vivir hasta por abajo en esa cañada? No me va a pasar como me pasó un día cuando andaba con Alberto Zapata, no sé si lo conocen, y andábamos predicando, y me dijo: vamos a ir a la iglesia donde yo nací, al Vergel, ¿cierto? Y íbamos caminando, nos dejó la chiva ahí en la miel y empezamos a caminar. Y como nunca dejo la lengua quieta, y yo: uy, pero Alberto, mira, uy, pero ¿qué idioma hablarán allá? Mire esa casa que hay al fondo, pero mire. Y él se reía. Y bueno, y terminó el culto y nos fuimos a almorzar, y yo: bueno, ahora sí vámonos a buscar el almuerzo y a descansar. Y tú te acuerdas de esa casita que usted vio por allá abajo. Y yo: sí, para allá donde vamos. Yo: ¿cómo? Uy, no. Llegamos allá y nos atendieron como un rey, ¿cierto? Muy bueno. Eso sí, la noche fue maluca porque no cabía en la cama. Me tuvieron que poner
una mesita ahí para ajustar la cama, ¿verdad? Entonces, ve uno esas maravillas de Dios cada día. Ve uno el privilegio. Y mucha gente amanece de mal humor. Amanecí sin trabajo, sin dinero, con problemas. Pero usted se levanta y ¿qué es lo primero que hace uno cuando abre la puerta o la ventana? Ve uno el sol, ve la lluvia, las nubes. ¿Usted ha llegado a algún momento de que usted está en su casa y se va la luz y estamos a oscuras? ¿Usted qué ve? ¿Cierto que no ve nada? Entonces, ¿por qué no agradecemos a Dios cuando nos levantamos y vemos el día? Porque somos ¿qué? Desagradecidos con Dios. Sí, alce la mano quien no tiene deudas, quien no tiene problemas, quien no tiene dificultades. Todos las tenemos, ¿cierto? Pero ¿a dónde hay que llevarlas? No nos enfrasquemos, no nos asustemos. ¿O somos de poca fe? Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es decir, reunir en todas las cosas, tanto los del cielo como de la tierra. ¿Será que cuando Dios nos creó, listo, dijo, qué bonito me quedó, cierto? Porque fue lo único que hizo Dios con qué? Con sus propias ¿qué? Y en la creación ¿qué decía? Hágase. Hágase. Y fue hecho. Y fue hecho. ¿Y Dios qué era qué? Bueno. Bueno. Y cuando hizo al hombre, ¿cómo lo hizo? Yo me imagino a Dios cogiendo la mejor tierra. O hermano, usted cuando va a sembrar algo, usted coge la peor tierra, ¿cierto? ¿No? Usted escoge la mejor tierra, pulpita, bien negrita, bien, y la organiza. Y yo me imagino a Dios cogiendo esa tierra y eso es que voy a hacer ¿a quién? ¿A quién iba a hacer? Al hombre, a imagen y a su semejanza. Iba a ir a ser su propio hijo, ¿verdad? Y cogió y lo moldeó, lo organizó. Dios quería lo malo para nosotros. No. Entonces para uno muchas veces dice, bueno, y entonces ¿para qué puso el huerto, en el huerto puso el árbol? Para que yo ¿qué? Me tropezara y cayera. ¿Lo dejó para qué? Para que nosotros ¿qué? Cogiéramos el bien o el mal. Pudiéramos elegir. Pudiéramos elegir. ¿Libre qué? Albedrío. Y en este momento estamos así, ¿cierto? Somos libres. Amén. Gloria a Dios. Gracias por ese amén. Somos libres Amén. y podemos escoger lo que nosotros querramos. Amén. Ya cuando nosotros escogemos el mal, ¿a dónde nos va a llevar? A la muerte y a la perdición. ¿Y por qué somos tan desobedientes? ¿Qué es lo que quería Dios? ¿Qué es lo que desea Dios de nosotros? Si yo soy padre o soy hijo, ¿qué es lo que queremos nosotros de los hijos? Obediencia. Obediencia. Que sean obedientes. ¿Soy yo obediente con Dios?
qué no soy obediente con Dios? ¿Por qué le fallamos a Dios? El propósito de Dios para su vida es amar y servir a los demás. Y cuando lo haga, brillará con la luz de Cristo, con tanta intensidad que la gente querrá conocerle. Los actos de amor y de servicio son una forma de compartir la buena noticia sobre el Señor. Fuera de obedecer, ¿para qué nos quiere Dios aquí en esta tierra? Para testificar de Él. Para testificar de Él. Yo sufro hace 12 años un problema de la columna. No me vayan a malinterpretar las cosas. Lo único que me falta ir es donde un brujo. Vea, yo he ido de terapia, yo he ido a muchas partes y nunca se me quita el dolor. Yo tengo un dolor 24 horas, pero alabo al Señor porque me ha dejado trabajar. Y muchas veces, hoy me levanté, yo diario me levanto 2, 3, 4 de la mañana con el dolor. Y mi esposa hoy me puso algo y me mejoré un poquito. Pero alabo al Señor. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente va a decir, ay, sí, el flaco tiene un dolor. ¿Pero qué? Lo ve amargado, lo ve renegando. Yo al que pueda le doy el mensaje. Pero yo sé que Dios me tiene para grandes cosas. Y a cada uno tenemos un dolor, una dificultad. Y cuando usted lleva ese mensaje a esa persona, entonces ¿qué pasa? Ah, sí existe Dios. Bueno, ¿y por qué los adventistas no tienen el mejor trabajo? ¿Y por qué no tienen dinero si son los hijos de Dios? Me lo han preguntado. Bueno, flaco, y si usted es hijo de Dios, entonces ¿por qué está sin trabajo? ¿O por qué tal cosa? ¿O por qué esto y esto? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque cuando yo voy a recibir o recibo la bendición de Dios, ahí yo le doy al mensaje al que me hizo la pregunta. ¿Y qué pasó? Ah, ahora tengo trabajo, me dieron el sábado y ahora soy feliz. Esa persona va a decir, ve, sí. Yo hasta el momento no he trabajado un sábado y gracias a Dios no me ha faltado alimento en la casa y las bendiciones de Dios. Amén. Porque Dios quiere que nosotros seamos obedientes. ¿Ustedes saben cuál es el deseo de Dios? Vamos a mirar. El deseo de Dios es una expresión que tiene dos sentidos. Por un lado, se refiere al anhelo del ser humano, que aspire la unión con Dios, pero también se refiere al deseo que Dios tiene de unirse a sus criaturas, a las que ha creado por el amor. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que nos unamos ¿en qué? Nos unamos en oración con Él, nos unamos, que andemos con Él. ¿Quién fue arrebatado? ¿Quién fue llevado al cielo? ¿Por qué? Enoc, ¿por qué? Caminaba con Dios, aprendió. Porque caminaba ¿con quién? Con Dios. Nosotros caminamos con Dios. Y yo siempre le digo a Dios, yo no tomo la mano de Dios, yo no la tomo. Yo le digo a Dios, tómame, porque si yo la tomo, ¿qué hago? Me suelta. Me suelto. Él no me suelta.
si él llega, es como cuando usted va con su hijo y va de la mano, o va con su esposa y va a pasar un lugar maluco, un lugar donde hay un peligro. ¿Qué es lo que primero que hace usted? Y por mucho que se resbale o algo, ¿qué hace usted? No suelta. No lo suelta, usted diga que no lo está salvando. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Por qué nos soltamos de la mano de Dios? ¿Por qué miramos para otro lado? Porque pensamos otras cosas. Y gracias a Dios que Él no nos ha obligado. Dios nunca me obliga. Yo escojo. Estoy escogiendo el mejor lugar. Estoy siendo bendecido por Dios. Si Dios me dio la oportunidad de conocer el Evangelio, lo estoy predicando. Si Dios me dio el privilegio de estar en esta tierra, estoy dando el mensaje. ¿O soy egoísta y me quedo con él? No, yo tengo que dar las buenas nuevas de salvación. Amén. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Se ha llegado usted a preguntar cuál es el plan de Dios? Amén. Amén. ¿Quién dijo? Un niño. ¿Cuál es el plan de Dios? Llevarnos al cielo. Amén. La vida eterna, es decir, la extensión consiste en llegar y ser como Dios y vivir en su presencia eternamente como familia. Porque he aquí que esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna al hombre. Vino el pecado, vino la transgresión, vino muchos problemas, pero al fin ¿qué? A ver, recordamos algo bien. De pronto no lo he estudiado bien, pero si alguien tiene para aportar, lo puede hacer. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, ¿cómo los creó? ¿A imagen y qué? Y semejanza. Ahora bien, ¿qué hace Adán? ¿Comete qué? Pecado. Del pecado. ¿Ha llegado usted a pensar de la muerte de Adán? ¿Cómo fue la muerte de Adán? Porque yo en Génesis, ¿qué es lo que dice? Lo que leí es que a los 900, ¿qué? 30 años murió y listo, ¿cierto? Pero lo que según tengo entendido por ahí no pude encontrarlo, fue que según eso como que un ángel cuando él murió, ¿será que Adán murió y dijo, bueno, ya no hay oportunidad para mí y ya, se acabó todo para mí? ¿Qué opinan ustedes? Adán se arrepintió antes de morir. ¿Y qué? Y según lo que dice, bajó un ángel y le mostró ¿qué? ¿Qué le mostró? Que iba a haber un ¿qué? Un plan de salvación. Un redentor, que iba a haber un plan de salvación y murió tranquilo. Cuando haya la resurrección, ¿qué va a pasar con Adán? Va a estar entre los salvos. ¿Por qué va a estar allí? Porque se arrepintió. Porque se arrepintió.
y porque creyó, porque había un redentor. Entonces mire que Dios, mire el plan de Dios de la vida eterna. Y para cada uno tiene un plan. Y para cada uno tenemos un don que Dios nos ha dado. Lo estamos utilizando. Y si usted no lo utiliza, ¿qué hace Dios? ¿Se lo puede quitar? Claro. ¿Sí o no? Sí. Entonces, si Dios te dio esa oportunidad de hacerlo, ¿por qué no lo hacemos? ¿Qué propósito? ¿Qué propósito tiene Dios para mí? Dios nuestro amoroso Padre Celestial quiere que encontremos la felicidad y alegría. Él creó el plan para que crezcamos y vivamos por fe y regresemos a vivir con Él algún día. Su plan da el significativo, el contexto de nuestra vida aquí en la tierra y responde a las grandes preguntas: ¿dónde? ¿De dónde viene? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué sucede después de la muerte? Dígame, ¿quién no ha pensado en eso? Oigan, ¿de dónde viene Dios? ¿Y quién hizo a Dios? ¿Y quién soy yo? ¿Y yo después de la muerte qué hago? Y tantas preguntas que hay. Cuando nosotros obtenemos la vida eterna, vamos a tener el privilegio de estar cara a cara ¿con quién? Con Dios. ¿Y qué le vamos a preguntar? ¿De dónde En viene? este momento deberíamos de preocuparnos es por la salvación. Amén. ¿Y cómo obtengo yo la salvación? Sencillo, obedeciendo. Por medio de la obediencia. Cuando usted obedece, ¿qué pasa? Vienen los 10 mandamientos. ¿Y cuáles son los 5 propósitos? Adoración, ministerio, evangelización, comunión y hacer discípulos. Son 5. Sencillo. Obedecer, amar al prójimo. Pero ¿a quién debemos amar primero? A Dios sobre todo. A Dios. A Dios sobre todas las cosas. Y luego, A nuestro prójimo como a nosotros mismos. cuando nosotros decimos que amamos al prójimo, escuchen bien, hermanos, cuando nosotros decimos que amamos al prójimo y va una persona por la calle y le dice: no tengo algo, ¿tienes algo para que me des? ¿Y qué es lo primero que hacemos nosotros? Mandamos la mano al bolsillo, ¿verdad? ¿Y qué decimos? Vamos a empezar a buscar la moneda más pequeña y se la damos a la persona. Eso es amar. ¿Por qué no damos de lo que tenemos? ¿Cuánto dio la viuda? Todo. Lo entregó todo. Y hay una necesidad en la iglesia y muchas veces volteamos la espalda. Y hay hermanos, eso es lo que yo nunca he podido comprender. Hay hermanos que tienen empresas, hermanos que tienen vehículos, hermanos que tienen fincas, hermanos que, bueno, en fin, y prefieren darle trabajo a una persona de la calle que al mismo hermano de la iglesia. ¿Estoy diciendo alguna mentira? A mí me pasó.
Yo llevaba por ahí 4 meses sin trabajo y le pedí una oportunidad a esa persona. Más bien se lo dio a otra persona, dámelo a mí. Y yo me ponía a pensar, Dios, ¿qué pasa? Porque si esa persona tiene todo, ¿por qué no me ayuda? Eso es amar al prójimo. Y listo, le dio la oportunidad. Ahora esa otra persona hace, quién sabe, el sábado con el artículo o con la finca o con lo que tenga. Y muchas veces buscamos a otra persona sabiendo que esa persona devuelve ¿qué? Si yo le pago un salario, esa persona ¿qué devuelve a la iglesia? El diezmo. ¿Qué te dio? Hay como un dicho vulgar en la calle, entre los bomberos no nos pisamos la manguera. Y el pueblo de Dios debería de pensar en eso, en ayudarnos unos con otros. Y decimos, ay, es que yo amo a Dios, sí, pero si amo al prójimo. ¿Por qué los hermanos de la iglesia del séptimo día para conseguir un trabajo que nos den el sábado es un problema? Y hay hermanos que tienen empresas y hermanos que tienen la forma de darle trabajo al mismo hermano y no lo hacen. Y luego decimos que hay que amar al prójimo. Y hay otra pregunta. Vamos a leer Mateo 22, 37 al 40. Mateo 22, 37 al 40. ¿Qué nos dice? Un hermano que se ponga de pie y lo lee. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Qué tenemos para decir con ese versículo? Lo dice todo, ¿verdad? Sí. Amar a Dios plenamente y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando nosotros cometemos un pecado, nos estamos amando. Y si yo hago un pecado oculto, nos estamos amando. Aborreciendo, Nos estamos acordando. odiando. Porque a Dios no nos escapamos. ¿Dios lo ve qué? Todo. Un día iba a cometer un error. Y yo, antes de cometer ese error, yo dije: Señor, mírame. Si el Señor me mira, ¿será que yo puedo hacer ese error? Ese pecado. ¿Lo puedo cometer? No, está consciente. Es una estrategia que puede hacer uno. Ay, yo voy a hacer tal cosa. Pero si Dios está aquí conmigo, yo creería que podríamos orar y salvarnos de esa tentación. Eso es caminar con Dios. Eso es caminar con Dios. ¿Cuál es el propósito por el que fuimos creados? La Biblia relata sobre cómo Dios creó al hombre y a la mujer, pero también qué propósito tenía con ellos. El propósito del hombre en la tierra es de obtener la salvación y dar el testimonio de su fe.
Usted esta semana le ha dicho a alguna persona: Dios es grande, Dios existe. Pues esta semana me pasó algo. Fui a hacer un viaje en la Volqueta y yo sé que en esa empresa va a haber trabajo para conductores. Y yo le dije: esta Volqueta la van a vender. Es posible que usted me tenga en cuenta para un carro de esos que ustedes van a traer a esta empresa. Sí, qué bueno, nos gustaría, porque ustedes se ven que es buen conductor, es buena gente, bueno, pero tengo un pero. ¿Qué pasó? Y yo no trabajo los sábados. Oigan, aquí trabajamos. Hermano, no trabajo los sábados. Y usted no me va a preguntar por qué. ¿Y ahora qué pasó? Es que la Biblia dice así. No me diga que usted es evangélico. Y yo: sí, Señor. Y empecé a explicarle y me dijo: hombre, hermano, eso es decisión de él. Deje todo en las manos de Dios y Él se encargará. Y si es para mí, es para mí, pero glorifico a Dios y no le trabajo de una vez, y de una vez le digo: no le trabajo un sábado, porque primero obedezco a Dios que a qué, que a los hombres. Y me dijo: hermano, es respetable y lo veo bien, me dijo así, lo veo bien. Eso es lo que quiere Dios. Que prediquemos, que testifiquemos de Él. ¿Para qué fuimos creados? Ay, no, estoy más mal. No tengo trabajo, no tengo el mercado, no tengo... A otra persona: no, estoy más mal. No, y de ahí una quejadera. Ese es el Dios de nosotros. Así estemos mal, ¿qué debemos decir? Excelente, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero ahí vamos. ¿Será la actitud? ¿Eso es lo que quiere Dios? Para eso fuimos creados. Dios nos dio una misión: predicar el evangelio. La testificación. Pero Dios nos dio ese privilegio de vivir, de crearnos, para que testifiquemos de Él y demos fe de Él. Y enseguida una persona nos va a preguntar de Dios, y que es lo primero que... ¡ay, vamos! No, estoy mal, no, esta cosa. Entonces va a decir la gente: entonces, ¿qué Dios cree en ustedes? Ese es el Dios de los adventistas. Quejarse y quejarse y quejarse. Dios quiere que el pueblo de Dios testifique y glorifique el poder que tiene nuestro Padre Celestial. Que Dios los bendiga y que cada día crezcamos en obediencia. Solamente Dios pide eso, no pide más. Que seamos fieles a Él, obedeciéndole a Él y predicando del amor de Él. Que Dios nos acompañe.